Hola, buenos días a todos. Por favor, por el chat me pueden indicar si se escucha bien, si ven bien las diapos. Recuerden que las preguntas que vayan haciendo las vamos viendo por el chat y si tienen que ver con el tema que se está tocando, la interrumpo acá a la licenciada y avanzamos. Y si no, si ya pasó el tema que están preguntando, lo contestamos al final, si es que lo sabemos, si no, averiguamos. Eh, bueno, gracias por responderme. Bueno, cualquier cosa ustedes ya saben. eh, No le desinstales, déjale. Okay. Sí. Ahí lo cierro. Ahí está, perfecto. Bueno, presento a la licenciada Blanca Zambrana, es la enfermera jefe a cargo de UCI 35, que es la unidad de recuperación cardiovascular. Y bueno. Buenos días, Blanquita, a todos y a todas. Bueno, bienvenidos a esta nueva conversación que vamos a tener el día de hoy. Les presento a la licenciada Virginia González. Ella es enfermera del área de epidemiología e infectología del Hospital Garrahan, enfermera en control de infecciones, especialista en cuidados críticos, y en el día de hoy les va a presentar prevención de infecciones asociadas al sitio quirúrgico. Virginia. Muy bien. Buen día a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, la idea es tratar de reflexionar sobre algunos puntos críticos, sí, que pueden intervenir en la evolución de la cirugía de nuestros pacientes. El título es Prevención de infecciones de sitio quirúrgico. Acá generalmente lo llamamos por sus siglas ISQ, ¿sí? A ver, seguimos. Acá. Bien. El contenido de esta charla es, bueno, primeramente la definición de infección en sitio quirúrgico, los tipos, ¿sí? El recorrido hospitalario de un paciente quirúrgico que viene solamente para la cirugía, y después para una manera de ordenarnos las medidas que vamos a tener en cuenta para la prevención de infecciones en sitio quirúrgico, tanto los cuidados pre, intra y postquirúrgicos, ¿sí? Bueno, las infecciones de sitio quirúrgico son las infecciones de la incisión, sí, ya sea de la incisión superficial, del órgano o del espacio, que ocurren posterior a una cirugía. Acá en el cuadrito, como pueden ver, tienen diferentes profundidades. Las profundidades nos hablan de alguna manera de la gravedad de estas infecciones, ¿sí? La más superficial, que afecta solamente la piel o el tejido subcutáneo, después la fascia y los músculos, y por último, cuando ya afecta los órganos y espacios. Esto nos da la pauta de cómo va a evolucionar esa herida, ¿sí? Y muchas veces de la cantidad de días de internación que va a requerir ese paciente para poder resolverlo. La OMS nos muestra esta imagen muy interesante, ¿sí? Y habla principalmente de la higiene de manos y del recorrido del paciente quirúrgico. ¿Por qué nos habla de la higiene de manos? Porque es la medida de menor costo y de más alto impacto para prevenir estas infecciones, ¿sí? Ya sea infecciones de sitio quirúrgico como las infecciones que afectan a los pacientes que están internados, los que son asociados a dispositivos invasivos. Primeramente, el paciente ingresa, ¿sí?, a la institución. Más de 313 millones de personas se realizan una cirugía cada año de diferentes tipos de complejidad, ¿sí? Tanto cirugías menores como mayores. Una vez que el paciente ingresa al hospital, ya tenemos el primer alerta, ¿sí? Porque empieza a cambiar la flora transitoria del paciente, ¿sí? Se empieza a colonizar con aquellos microorganismos que son propios de los hospitales. Entonces,
recordar que una higiene de manos en los 5 momentos, que ya todos saben que nos recomienda la OMS, nos va a ayudar a disminuir este riesgo, ¿sí? De que el paciente se colonice con microorganismos propios de los hospitales y que eso puede afectar negativamente a su recuperación. Una vez que el paciente ingresa, ¿sí? Después posteriormente va a requerir la colocación de dispositivos invasivos, llámese vías centrales, sondas vesicales o en muchos casos también ARM, ¿sí? En este caso tenemos otra alerta más, que es el riesgo de infección asociados a dispositivos invasivos. En estos casos recordemos que una higiene de manos, que sería el segundo momento, que es antes de realizar una tarea séptica, nos va a ayudar a disminuir este riesgo. Después el paciente llega el día de la cirugía, ¿sí? Pasa al quirófano, y en el quirófano tenemos otro riesgo más: el paciente va a ser intervenido. Entonces, recordar que los cirujanos deben realizar una higiene de manos quirúrgica, ¿sí? Que tiene que ver con la técnica, pero eso también incluye que todo aquel que intervenga, que desde el personal de limpieza que viene a hacer la limpieza y desinfección de las superficies, como el circulante, el anestesista y demás, se tienen que realizar una higiene de manos oportuna, ¿sí? Todos los que intervengan con ese paciente deben realizar la higiene de manos. Una vez que el paciente se realiza la cirugía, pasa a la recuperación posanestésica, ¿sí? Posquirúrgica. Y otro punto muy importante en este caso es la extracción de justamente los dispositivos invasivos que muchas veces requieren durante la intervención quirúrgica. Debemos preguntarnos todos los días si ese paciente realmente necesita ese catéter venoso central, si realmente necesita seguir en respirador, ¿sí? Con respirador mecánico, o si realmente necesita esa sonda vesical. A más días de dispositivos invasivos, mayor riesgo de colonización e infección de ese paciente, con lo cual esto es una tarea no solo de los médicos, sino también de enfermería, que es quien está a las 24 horas con el paciente, ¿sí? De poder repreguntarnos esto y poder realizar el retiro precoz y oportuno. Y después tenemos, ¿sí?, la recuperación del paciente, y tenemos un tema súper importante, ¿sí?, que es la manipulación de esa herida quirúrgica. En nuestro hospital tenemos un equipo interdisciplinario especializado, ¿sí?, en el tema, quien se encarga de lo que sería la curación de las heridas quirúrgicas, que yo no voy a apuntar en ese tema, pero sí recordar que es una técnica aséptica, ¿sí? Y que es un trabajo multidisciplinario el de ver todos los días cómo va evolucionando esa herida quirúrgica. Esta imagen es un poco chocante, pero nos ayuda a reflexionar, ¿sí? La OMS habla, y no hablo de datos de la institución, sino esto es un dato a nivel mundial, de que la adherencia a higiene de manos es alrededor solamente del 60% del personal de salud, ¿sí? ¿Qué tan fácil sería aumentar esta adherencia si los microorganismos, los gérmenes, las bacterias tuvieran un color que nos tiña las manos, ¿no? Pero al ser transparentes, muchas veces esto de alguna manera hace que no tomemos dimensión sobre los riesgos que muchas veces implica obviar una higiene de manos o realizar una técnica inadecuada, ¿sí? Recordar que una higiene de manos nos asegura la disminución de muchas veces las complicaciones infecciosas, ¿no?, del paciente. Bueno, como una manera de ordenarnos, entonces vamos a hablar sobre los cuidados que vamos a tener en el prequirúrgico. Como habíamos mencionado, a menor tiempo de internación, a menor tiempo de estadía del paciente en el prequirúrgico, menor riesgo de la colonización de ese paciente. Entonces, recordar siempre el menor tiempo de internación posible. Con respecto a los baños prequirúrgicos,
Sí, la OMS recomienda el baño diario, se habla de 3 baños prequirúrgicos, uno el día anterior, uno la noche y el último que sería lo más cercano al horario de la cirugía, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pacientes ya internados en el prequirúrgico, los baños son diarios con un antiséptico, en este caso utilizamos clorhexidina jabonosa al 4%, ¿sí? Y cuando los pacientes vienen de sus casas, lo que se realiza es, antes de la fecha de cirugía, se tiene una entrevista con la familia, se provee del antiséptico, ¿sí? Para que se puedan realizar los baños correspondientes, y el último baño se lo realiza el día de la cirugía cuando ingresan al centro quirúrgico, ¿sí? Hay enfermeras especializadas que evalúan cómo está esa higiene del paciente y entre otras cosas que debe cumplir para poder realizarse la cirugía, es verificar que se haya hecho los baños correspondientes y que se realice uno más, lo más cercano a la cirugía. Una salvedad que les quiero comentar es un tema todavía que se encuentra en discusión, y es que no está recomendado sustituir los baños en ducha con antiséptico jabonoso por los paños, los famosos paños fáciles y demás. Lo que más se recomienda es un baño en ducha en donde por arrastre se elimine esa suciedad muchas veces visible, ¿sí? Entonces, esos paños, en la medida de lo posible, tratar de evitarlos como algo instaurado para el prequirúrgico. Te freno un poco. Sí. Disculpen que interrumpa acá ¿todos pueden ver las diapositivas? ¿Algunos no pueden? Sí. Bueno, listo, gracias. ¿Se puede? Ok. Bien. Otro punto importante es la profilaxis antibiótica, ¿sí? El paciente sometido a una cirugía debe recibir el antibiótico entre los 30 a 60 minutos antes de la cirugía. Enfermería tiene un rol fundamental en este caso en los pacientes que ya se encuentran internados, ¿sí? Cuando los pacientes vienen en sus casas, quien se encarga de la administración de la medicación ya se encargan en el centro quirúrgico, pero cuando ya están internados, tenemos un tema, por ejemplo, con la vancomicina, ¿sí? Que tiene un tiempo de pasaje no menos de 1 hora. Entonces, por ejemplo, en la UCI 35 lo que se trata de consensuar es que el paciente reciba la vancomicina, ¿sí? O que baje a quirófano pasando la vancomicina para asegurar que pasen el tiempo correcto, ¿sí? Y que no supere el horario que debe tener. Este es un tema que hay que consensuarlo, porque si el paciente recibe el antibiótico muchas horas antes, la realidad es que no cubre, ¿sí? Por la vida media del antibiótico. Y muchas veces otro tema es que si pasa en 1 hora, eso atrasa la cirugía, ¿sí? Si se pasa recién en el quirófano. Entonces eso es un punto muy importante que llevó su tiempo poder consensuarlo, pero es realmente importante que el paciente reciba en este tiempo, ¿sí? Antes de realizar la incisión quirúrgica, el paciente ya debiera recibir el antibiótico adecuado. Y después, en las cirugías cardiovasculares, por ejemplo, de alta complejidad que se realizan en esta institución, también muchas veces se tiene que dar una dosis intraquirúrgica, ¿sí? Cuando las cirugías son de muchas horas, de 5 o 6 horas, se da una dosis extra de antibiótico intraquirúrgico por la vida media que tiene este antibiótico, ¿sí? Otro tema muy importante, ¿sí? Es que no está recomendado rasurar la zona quirúrgica a menos que ésta interfiera realmente con la incisión de la misma. Si es sumamente necesario realizar este rasurado, evitar las maquinitas que pueden generar cortes, ¿sí? En la piel, se debe utilizar una maquinita que rasure, pero que no dañe la piel, porque en esas
microlesiones es donde se pueden depositar gérmenes y después, posteriormente, producir una infección. Entonces, recordar, si no es necesario, no realizar el rasurado, y si es sumamente necesario, este debe ser en el periodo más inmediato a la cirugía, ¿sí? No está recomendado realizar el rasurado un día antes, ni muchas horas antes, porque eso favorece la colonización del paciente en esas microlesiones que muchas veces son imperceptibles a la vista, pero que están ahí y alojan gérmenes, ¿sí? Y después otro tema sumamente importante es el uso de checklist, ¿sí? En nuestra institución tenemos el checklist en las UCI cuando tenemos los pacientes internados. Enfermería llena, por ejemplo, la identificación del paciente, si va identificado, y entre esos temas también si recibió los baños prequirúrgicos recomendados, y también si ya recibió el antibiótico o si baja a quirófano pasando el antibiótico, ¿sí? Estos puntos son realmente importantes para poder corroborar que el paciente haya pasado por todos los pasos que optimicen que esta evolución de la cirugía que se realice sea de manera positiva, ¿sí? Con respecto a los cuidados intraquirúrgicos, recordar esto que les mencionaba sobre la importancia de la higiene de manos, ¿sí? Higiene de manos quirúrgico para los cirujanos. Después hay temas que tienen que ver con la normoglucemia, la normotermia y la FiO2 aumentada intraquirúrgico. Esto no tiene tanto que ver con control de infecciones, pero está demostrado que de alguna manera nos dan a entender y nos ayudan de cómo va a evolucionar esa cirugía, ¿sí? Ese posquirúrgico. Entonces, estos son temas importantes. Otro tema importante es la vestimenta quirúrgica, ¿sí? Todos deben utilizar la vestimenta que está destinado para quirófano y evitar de que se circule por todo el hospital con esa vestimenta. Otro punto importante es la preparación de la piel, que tiene que ser con el agente antiséptico, y esperar a que el frotado, ¿sí?, de la piel sea el tiempo adecuado según la recomendación de cada antiséptico. Y por otro lado, esperar el tiempo de secado de este antiséptico, ¿sí? No realizar la inyección hasta que se hayan cumplido el tiempo de secado del antiséptico de la piel. Se debe mantener una técnica aséptica de todos los intervinientes, y esto es sumamente importante, no solo de los cirujanos, ¿sí?, sino también de la circulante, que muchas veces es el nexo de quien va muchas veces a tomar los elementos necesarios o los insumos necesarios para ese paciente, y entre cada manipulación de otras cosas que no tengan que ver con ese paciente, se debe realizar una higiene de manos, ¿sí? Esto es algo muy, muy importante. La ventilación, bueno, dentro de lo que es quirófano, el recambio de aire indicado, ¿sí? Tratar de que tenga la ventilación, que el equipo de ventilación, sí, sea el adecuado, y que se realicen ¿cómo sería? Que se realicen que la parte de aire, ¿sí?, sea verificado que funcionen correctamente en los tiempos estipulados. Otro tema súper importante y que está ampliamente demostrado que tiene que ver con que tiene que ver con cómo evoluciona este paciente es reducir el tránsito innecesario en la sala de operaciones. Muchas veces en los hospitales escuela como este, sí, tenemos muchas personas que vienen a observar y demás. Entonces, en los casos de nuestros quirófanos tenemos una antesala, en algunos quirófanos, no en todos, en donde el personal puede ver, ¿sí?, desde una distancia segura de cómo se realiza el tiempo quirúrgico sin afectar negativamente al paciente.
Recordar que a mayor número de personas que circulan por el quirófano, mayor paso de aire, en los aires hay descamaciones normales, ¿sí?, de la piel que uno va eliminando durante el día, entonces se debe reducir al mínimo indispensable el personal que circula dentro del área quirúrgica. Y con respecto a la limpieza y desinfección de superficies, es muy importante que el personal esté capacitado, ¿sí? Entre cirugía y cirugía se realiza una limpieza y desinfección de las superficies altamente tocadas, en donde estuvieron, que pudieran haber estado en contacto con el paciente, ¿sí? Y recién al finalizar el día es que se realiza una limpieza y desinfección total del quirófano. Esto es una recomendación que está aceptada. Para recordarles simplemente que en las áreas críticas, como ser el área de quirófanos, neonatología y la terapia intensiva, se desaconseja el uso tanto de pulseras, de relojes, de anillos, como así también el uso de uñas artificiales, esmaltes, ¿sí? Todo lo que de alguna manera pueda impedir la correcta higiene de manos, ¿sí? ¿Cuál es el problema con estos elementos? Que en esos elementos se depositan gérmenes, ¿sí? Por un lado dificultan la correcta higiene de manos y por otro lado aumenta la flora transitoria de microorganismos que son los responsables de las infecciones que pueden sufrir nuestros pacientes. Recordar tener las uñas cortas, ¿sí? Las manos sin ningún elemento, y realizar la higiene de manos en los 5 momentos que nos recomienda la OMS. Y por otro lado, un tema súper importante también es el uso correcto de las barreras de protección, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que el barbijo que cubra nariz y boca, ¿sí? Que la cofia cubra bien el cabello, que el camisolín esté atado correctamente, ¿sí? Y después que los guantes deben cubrir el puño del camisolín, ¿sí? Estos parecen muchas veces obviedades, pero que debemos tener en cuenta en la hora de la intervención del paciente. Y después tenemos el cuidado postquirúrgico. Como les decía, en nuestra institución contamos con un equipo especializado de curación de heridas y del manejo de las mismas, pero recordarles algunas recomendaciones nada más. Primero es proteger la herida con un apósito estéril, ¿sí? Las 24 a 48 horas. Realizar la higiene de manos en los 5 momentos, y en este caso el momento 2, que es antes de realizar una tarea séptica, si es que se va a estar en contacto con esa herida. Usar una técnica séptica para la curación de las heridas, ¿sí? Favorecer la cura húmeda. En nuestra institución utilizamos solución fisiológica para la cura, y recordar que no está recomendado el uso de antisépticos en heridas abiertas, ¿sí? Los apósitos sobre las heridas deben ser cambiados si están húmedos, ¿sí? Si tienen manchas, si están saturados con sangre y demás, y también en los casos en donde aparezcan signos y síntomas sugestivos de infección, como ser dolor en la zona, calor, ¿sí? O alguna fiebre del paciente, ¿sí? O alguna secreción purulenta del sitio quirúrgico. Otro tema importante que se trabaja mucho en nuestra institución es el retiro precoz de los drenajes, ¿sí? Que también tenemos un equipo especializado en el tema. Y después el uso de antibiótico profiláctico, ¿sí? Recordar que es hasta las 24 horas postquirúrgico en aquellas cirugías que son limpias, ¿sí? Que son consideradas limpias. Si son consideradas limpias contaminadas, es algo que se evalúa junto al equipo de médicos infectólogos si requiere más días de antibióticos. Pero en principio, lo que la OMS recomienda son 24 horas, ¿sí? Alargar el tiempo de antibiótico en un paciente que no lo requiere, la realidad es que no disminuye
el riesgo o la aparición de infecciones de sitio quirúrgico. Lo que realmente nos va a ayudar a disminuir el riesgo es tener en cuenta todas las recomendaciones que vimos desde el intra, ¿sí? El post, desde el prequirúrgico, el intraquirúrgico y el postquirúrgico. Y después un pilar sumamente importante es educar al paciente y a su familia, ¿sí? La familia, quien es el responsable de después evaluar por un lado cómo va a ir esa herida y después, una vez que ya tenga el alta, de cómo va a ser manipulada esa herida, ¿sí? Es sumamente importante que empoderar a los padres o a la familia en sí, de cómo se debe manejar esa herida, ¿sí? Las medidas asépticas con respecto a la higiene de manos, ¿sí? Tanto del paciente como de quien va a manipular esa herida, y por otro lado de las pautas de alarma, ¿sí? Esos son puntos críticos que se hablan mucho en el momento del alta del paciente. Y después, bueno, todas las medidas que vimos es para disminuir el riesgo, ¿sí? Pero muchas veces, aún teniendo todos esos cuidados, ¿sí? Todos esos recaudos, el paciente tiene una infección de herida quirúrgica, ¿sí? Porque como todo en la vida, tenemos variables que son modificables, que es a donde apuntamos a que se cambie, y después hay otros factores que son propios del paciente, como ser la edad o el estado nutricional anterior a la cirugía, que pueden muchas veces entorpecer de alguna manera la evolución de esa herida, ¿sí? Entonces, frente a un evento de infección de sitio quirúrgico, algo sumamente importante es el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Una comunicación efectiva de todos los consultores que tienen que ver con cómo se va a estar manejando a este paciente. Primero y principal, como siempre digo, es enfermería, quien está las 24 horas con ese paciente, ¿sí? Enfermería es un pilar fundamental para detectar precozmente muchas veces la aparición de algún problema, ¿sí? de algún riesgo. Entonces, tener un equipo de enfermería que tenga ese empoderamiento de pensar, ¿sí? De tener un pensamiento crítico de cómo evoluciona ese paciente y de poder comunicarlo, ¿sí? Al resto del equipo de salud, es sumamente importante. No menos importante, bueno, los médicos terapistas, los médicos infectólogos, los cirujanos que van a estar viendo a este paciente de cómo evoluciona esa herida, ¿sí? Después, imágenes y laboratorio, que nos va a dar la pauta de la aparición muchas veces de, ya sea de alguna colección o si se rescata algún germen de alguna secreción del paciente. Y después también trabajarlo junto con el equipo de control de infecciones, ¿sí? En mi caso yo lo que hago es trabajar activamente todos los días tanto con la enfermería como el resto del personal, de cómo evoluciona esa herida, ¿sí? Y de hacer la vigilancia activa de aquellas cirugías que son consideradas de alto riesgo. Uno de ellos es, en este caso, cirugía cardiovascular. También realizamos lo que es el seguimiento de cirugías de neurológicas, ¿sí? Y también de lo que sería las ortopédicas, las de escoliosis. Esas tres cirugías son las consideradas de alto riesgo de infecciones, y tener un control adecuado de los mismos nos permite ir tomando decisiones que puedan disminuir este riesgo, ¿sí? Entonces, la comunicación efectiva de todos los interconsultores es sumamente importante, y es lo que nos va a dar la pauta del trabajo en equipo, ¿sí? De poder mejorar aquellas cosas que se van detectando que pueden aparecer en los tres tiempos que les mencioné, ¿sí? Todos los tiempos son importantes y en cada tiempo hay que detectar oportunamente si surge algún problema y poder solucionarlo para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes.
Bueno, yo les dejo mi contacto si tienen cualquier consulta o duda, ¿sí? Y les dejo también la bibliografía que utilicé para poder realizar esta presentación. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Ahí vamos a darle tiempo a los colegas. Muy bien. Yo mientras tanto quiero hacer una aclaración con respecto al tipo de heridas, porque mencionabas, Virgi, que enfermería es el pilar fundamental dentro de lo que es la atención y la recuperación de estos pacientes, y enfermería es la que sabe qué tipo de herida trae este paciente. No es lo mismo una esternotomía mediana que una toracotomía lateral, que un tórax abierto, y en esto estamos atentos porque depende de este tipo de heridas. Este paciente va a recibir un antibiótico en 24 horas o va a continuar con ese antibiótico, o bien en esta evolución puede evolucionar favorablemente como tórpidamente, y enfermería es la que va a alertar y va a decir, mirá que está enrojecida, está dehiscente, tiene un poco de secreción, y hay que observarlo, hay que observar en cada turno esta evolución de esta herida. Y también es la que tempranamente le dice al médico, mira, considero que sería oportuno que se tome una muestra de esta herida porque tiene una colección. Entonces se toma cultivo por piel sana, se cultiva al paciente y se comienza con el tratamiento empírico. Y después también nosotros, como parte del trabajo en equipo, tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos alertando estas heridas, que hay que tener un ojo un poquito más profundo, una mirada más profunda en estas heridas, porque decimos, bueno, esta herida está evolucionando de manera tórpida, hay que hacerle seguimiento y vamos viendo qué tipo de curación se va haciendo esa herida, qué tipo de apósito se va a usar con esa herida. Así que en esto, por eso el tema del trabajo interdisciplinar también es importante, porque a veces no alcanza con los asistentes y los médicos, y pedimos la interconsulta, que muchas veces participa activamente de cirugía plástica con otros tipos de dispositivos, otro tipo de debridamiento, otro tipo de tópicos enzimáticos. Entonces, por ahí es muy amplio el tema de heridas como para abordarlo acá, pero sí que enfermería es como el primer alerta en esta evolución de este tipo digamos, de cirugías, ¿no? De pacientes. Y otra cosa más que también importante es que nuestra lista de verificación es la que utiliza la OMS de cirugía segura, donde en el primer apartado, en la primera columna, el enfermero es el que detalla cómo va esa piel, digamos, cómo va esa piel a quirófano, si va íntegra, si va libre de adherencias, de pegamentos, de los electrodos muchas veces dejan restos de gel. Entonces, la preparación prequirúrgica es muy importante también, de que se haga este chequeo no solo del ayuno, la pulsera, los baños, sino que también todo el tórax, cuello, la zona inguinal esté visiblemente limpia. Perfecto. Por ahora no hay preguntas, pero sí yo quería, por ser una enfermera que ya está en retirada de la profesión y haber transcurrido durante algunos años en esta honorable profesión, eh, el, digamos, el poder entender y el poder generar un giro en entender que las cosas que previenen son las más baratas, ¿sí? Pero son, cuando uno no las utiliza adecuadamente, esas medidas que son muy económicas, el riesgo y el costo para ese paciente y para la institución donde uno trabaja son altísimos. Me refiero, por ejemplo, al lavado de manos. El otro día hablábamos de este tema un poquito y la verdad que pensar de que traduciendo un poquito lo que decía Virginia, que de cada 10 personas, 4 toquen a un niño sin lavarse las manos, estamos diciendo que el niño tuvo 4 veces oportunidad de morirse infectado. Sí, bueno, estamos hablando, me infecté y tomo un antibiótico y ya, ¿sí? Así que esto es muy importante, más allá, uno puede indicar clorexidina para curar, el fisiológico que sea nuevito y que no esté estacionado, abierto, y bueno, porque como me dijo la Virginia que tenía que ser fisiológico, que encontré un abierto, puso ese, digo, que esos son detalles por ahí que uno tiene que empezar a prestarle atención, pero lo más barato es lavarse las manos.
Eso es lo más económico, que es la intervención económica, intervención de los profesionales de la salud más económica que tenemos a disposición. Y la usamos solamente en un 60%, con el riesgo que significa no utilizarlo, ¿sí? Así que esto es a modo de reflexión y por lo que uno ha trabajado durante muchísimos años y bueno, y lamentablemente uno dice, ah, esto pasa en el Garrahan, solamente no, es en el mundo. En el mundo, solo sabiendo, y si uno le pregunta a cada uno de los que trabajamos en salud, no importa qué profesión tengamos, si somos administrativos, si somos camilleros, enfermeros, o lo que seamos, todo el mundo sabe y conoce, todos los que trabajan en una institución conocen los 5 momentos. Todo el mundo, si uno se los pregunta de una forma u otra, sabe contestarlo. Ahora, ¿por qué no lo ejecutamos en un 100%? No sé. Es un paradigma que tenemos. Y como internacionalmente es un porcentaje, entre comillas, aceptado, uy, ya, bueno, estamos en 61, estamos bárbaros. Y yo creo que no estamos bárbaros nada. Yo creo que hay que luchar y seguir trabajando para que estas cosas que son las más económicas, ¿sí? Porque uno, bueno, estamos, gracias a Dios, en un hospital donde podemos poner la vancomicina, donde necesita algo más, uno se lo puede poner, antibióticos para gérmenes multiresistentes, uno puede disponer y administrar y tiene acceso a populares suficientes como para poder hacerlo y demás, pero de todas maneras eso es un costo en insumos terrible, genera más tiempo de internación. Un chico que se podría ir en 4 o 5 días, se tiene que ir en 15, 20, si sobrevive. ¿Sí? Entonces, y después, bueno, las curaciones, los drenajes, bueno, todas esas cuestiones que no son gratis para el paciente, o sea, que tienen un costo en el sufrimiento del paciente, porque cuando uno, vamos a hablar de las cosas por su nombre, por más que demos analgésicos, sedantes y todo lo que podamos dar para que el paciente no sufra, está en un lugar que no tiene que estar. Un nene de 3, 4 años tiene que estar en el jardín de infantes, no en una cama de terapia intensiva con el tórax abierto infectado, ¿sí? Uno tiene que tratar de que si eso es necesario, si la cirugía es necesaria, vuelva lo antes posible a su jardín de infantes sin que se le infecte la herida. Y muchas de las primeras medidas, como dijo Virginia, son las más baratas, ¿sí? Todo lo demás es muy caro, principalmente para el paciente y su reinserción social, ¿sí? Bueno, acá hay una pregunta. ¿Las curaciones cada cuánto y con qué antisépticos se realizan? Pregunta Viviana. Bien, sí, la primera curación se hace a las 48 horas, donde se retira el apósito que es transparente, que habitualmente es el que traen de quirófano, y es una curación plana con clorexidina al 2%. Nosotros en cardiovascular utilizamos clorexidina. Eso en heridas cerradas, chicos. Solución, sí. Las curaciones con tórax abierto también lo hace enfermería cuando es necesario, ¿no? Cuando hay desborde, digamos, de débito hemático o hay sospecha de que esté acumulando sangre de taponamiento cardíaco, pero en ese caso se hace de manera conjunta con cirugía para alertar, pues si en caso de que hubiese algún taponamiento o riesgo de taponamiento, se hace junto con el cirujano cardiovascular. Pero también la hace enfermería la curación del tórax abierto, con técnica estéril obviamente y 2 operadores. Acá hay otra pregunta, creo que está claro. En caso de que la cirugía se suspenda, ¿a las cuántas horas vuelvo a repetir el antibiótico? No, si se suspende no recibe. Lo que nosotros hacemos, el paciente está internado y ya viene con tratamiento antibiótico, esto es importante, el tema de la comunicación con el centro quirúrgico, de decirnos, bueno, a qué hora digamos, confirman la cirugía. Con el horario confirmado, nosotros calculamos el pasaje de la vancomicina, que es 1 hora previo. Ahora, la cefalotina se administra intraquirófano porque es antes de la apertura, digamos, de piel. Claro, así que eso lo reciben en push en quirófano, perdón. Y si se suspende la cirugía, es una dosis, digamos, perdida, no se vuelve a repetir, o sea, no queda con un intervalo postquirúrgico, digamos, post suspensión de la cirugía. Bueno, acá agradecen. Bueno, creo que hasta aquí llegamos.
No, no hay más preguntas aparentemente, así que bueno, les agradecemos un montón. Gracias Virginia Gracias. y compañía, porque acá tenemos una compañía pequeña que ya está aprendiendo. Y bueno, y se va a lavar las manos además. Sí. Gracias Blanquita, No, como por favor. siempre. Agradecemos a todos los que están conectados, a las instituciones que pertenecen a la red y a los colegas que en forma independiente se están incorporando a la teleenfermería. Gracias por conectarse, por estar y por, bueno, ya falta poquito para fin de año, así que bueno, Teleenfermería Garrahan sigue con actividades que no son en este aspecto, sino de asesoramiento, que bueno, eso en un futuro les cuento cómo vamos haciendo, pues estamos aprendiendo también. Y bueno, con cardio creo que tenemos 2 más, me parece, y ya terminamos el año, el periodo lectivo. Ya estamos armando para el año que viene. Si ustedes a través del chat de WhatsApp quieren sugerir algún tema para incluir de cardiovascular, bienvenido sea para el año que viene y bueno, y vamos a tratar de armarlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias al servicio a UCI 35, porque el hecho de que las chicas estén acá significa que, bueno, alguien más está haciendo el trabajo. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos el jueves. Un beso a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.